Este receptor Toll-like receptor 5 reconoce esa proteína llamada flagelina. Esta parte que viene acá es la segunda parte de la misma diapositiva anterior. Sencillamente que no entraba en cuenta. Entonces miren, el Toll-like receptor 1, estos Toll-like receptors cuando se unieron al PANS, ¿qué producen? Factores de transcripción. Dentro de los factores de transcripción más importantes está el factor nuclear kappa beta, está el IRF3, ¿sí? Son los más importantes. Entonces miren, se produce el factor de transcripción, el cual entra al núcleo y activa el gen que produce interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Acá vemos cómo el IRF3 estimula la producción del interferón beta, interleuquina 4, la 12, la 5. Vemos cómo se produce el interferón gamma, la interleuquina 12, defensinas, que eran los antibióticos naturales que yo les decía que se producían a nivel de las cristas del Lieberkühn, a nivel del tejido gastrointestinal. Proteína C reactiva, que la produce el hígado, y la vimos en el laboratorio, ya la parte teórica. Y vemos cómo el Toll-like receptor 5 estimula la producción de interferón alfa, interleuquina 1, interleuquina 2. Entonces miren que la finalidad de estos Toll-like receptors es estimular a que mis células produzcan las famosas citoquinas o mensajeros químicos. Aquí tenemos el resto de los Toll-like receptors. Entonces miren, el 6, habíamos quedado hasta el 5 en el anterior, el 6 detecta estructuras en los hongos, el 7 para RNA viral, al igual que el 8, ya esto es intracelular, el 9 para CPG, para DNA de microorganismos, y el 11 para parásitos. Viene la segunda parte de esta diapositiva. Ahí está. Entonces miren cómo, una vez que se une el PANS al Toll-like receptor, se producen factores de transcripción. Esos factores de transcripción entran al núcleo, activan los genes para empezar a producir citoquinas o mensajeros químicos. Bueno, vamos a definir términos. Los famosos PANS. ¿Qué traduce esta sigla? Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que son estructuras que solo van a estar en los patógenos, pero que no están en las células humanas. Esta es la forma de cómo mis células del sistema inmune innato, a pesar que son inespecíficas, a pesar que no guardan memoria inmunológica, pueden distinguir entre si ella es una célula propia o él es un patógeno. ¿A través de qué? A través de los PANS. DANS. ¿Qué traduce esta sigla? Lo único que diferencia la P por la D. Lo demás, las letras son iguales y el significado de estas son lo mismo. Entonces, patrones moleculares asociados a daño. Recuerden que muchas veces nuestras células pueden entrar en un proceso de necrosis, ¿verdad? Se cae agua caliente en la piel, las células se van a necrosar. Entonces, todas las organelas que estaban al interior de esa célula quedarán expuestas a las células del sistema inmune. Entonces, son células o patrones moleculares asociados a daño, que para mis células del sistema inmune son extrañas porque normalmente esas estructuras siempre están dentro y mis células del sistema inmune no las detectan. Tenemos otro tipo de receptores, los receptores tipo NOD. Hay dos tipos de receptores tipo NOD. Están los NOD1 y los NOD2. Los receptores NOD1 reconocen bacterias gram negativas. Los receptores tipo NOD se van a expresar sobre todo en las células de Paneth. ¿Cuáles son las células de Paneth? Las células que están en el fondo de las cristas del Lieberkühn y son las encargadas de producir los antibióticos naturales, como son las defensinas y las cripticidinas. Estos receptores tipo NOD2 son capaces de identificar tanto bacterias gram positivas
como bacterias gram negativas. Tenemos los receptores tipo RIG. Entonces los receptores tipo RIG son detectores citolíticos. ¿Dónde van a estar? Van a estar en el citoplasma. Son capaces de detectar RNA viral. Chicos, el próximo semestre cuando vean micro, van a ver virus y se van a dar cuenta que los virus, el 90%, 85% de los virus a los cuales nosotros los seres humanos somos susceptibles de que nos infecten, su material genético es de RNA. Solo entre un 10 y un 15% de virus que generan infección en nosotros son de ADN. Lo que quiere decir que la mayoría de los virus que nos infectan a nosotros son de RNA. Entonces, el RNA de los virus se convierten en un patrón molecular asociado a los patógenos. ¿Por qué? Porque nosotros somos ADN puro. El único RNA que manejamos nosotros es cuando estamos en el ciclo celular, que producimos el RNA mensajero, el RNA ribosomal y el de transcripción, no más. Pero como material genético somos ADN no más. Entonces cuando mis células detectan RNA, dicen, si tienes RNA, no eres nuevo. Entonces por eso el RNA se convierte en un patrón molecular asociado a patógenos. Las levaduras u hongos. Una pregunta. Ah, te estás explicando. Ah, ya. Pensé que me venía una pregunta. Los hongos los encontramos en cualquier parte y muchos sufren del famoso pie atleta, ¿verdad? Por no decir otra cosa, pues, tenemos la famosa infección en la planta de los pies, muy común. ¿Cómo mis células del sistema inmune son capaces de detectar la presencia de esos hongos? Uno de los hongos más comunes es la famosa Candida albicans. Ese flujo vaginal que se presenta en las niñas cuando tienen su primera menarquia y empiezan esa etapa de producir hormonas para entrar en la etapa de la adolescencia. En esa etapa la mujer es muy propensa a pequeñas presencias de cargas de flujo y es normal. Y una de las más implicadas allí es la Candida. Obviamente, si no se cuida, puede terminar en una vaginitis o en una vaginosis. Pero eso lo hablarán ustedes con la doctora Josefina Guzmán allá el próximo semestre. Entonces, ¿cómo mi célula del sistema inmune logra distinguir a estas levaduras? Resulta y acontece que la Candida albicans la podemos encontrar de dos formas, o en forma de levadura o en forma de hifa. ¿Por qué la Cándida hace esto? Es una forma de engañar al sistema inmune. Si el sistema inmune está montando una respuesta contra la Cándida en forma de levadura, ¿qué hace la levadura? Dice, ahora me paso a hifa. Y de esa manera engaña al sistema inmune. Pero lo que no sabe la levadura es que nuestro sistema inmune tiene un receptor capaz de reconocer la forma de hifa. Entonces, la lectina 1, que es el receptor que está en nuestras células, identifica el beta-glucano que se encuentra en la Cándida albicans, que es el principal componente de la Cándida cuando está en forma de levadura. Y la lectina 2 es el receptor que está en nuestras células del sistema inmune, capaz de detectar oligosacáridos ricos en manosa de la Cándida albicans cuando está en forma de hifas. Entonces, miren lo específico que es nuestro sistema inmunológico. Y aquí les tengo el cuadrito mágico donde están los PAMs más comunes de los microorganismos. Les decía que nosotros somos ADN puro, ¿verdad? Perdón, sí, somos ADN puro. Entró un virus de RNA. Cuando mis células del sistema inmune sensan la presencia de RNA, inmediatamente saben que es de un patógeno y montan una respuesta contra ese RNA.
Las bacterias gram negativas en su pared tienen lipopolisacáridos. Ninguna célula humana tiene lipopolisacáridos. De tal manera que cuando mis células del sistema inmune innato sensan la presencia de lipopolisacáridos, saben que es patógeno y que por ende deben montar una respuesta. Las bacterias gram positivas, no está aquí, pero las bacterias gram positivas en su pared tienen un componente llamado péptidoglucano. El péptidoglucano, ninguna célula nuestra, humana, tiene péptidoglucano. De tal manera que cuando mi célula del sistema inmune sensa la presencia del péptidoglucano, dice, si tienes péptidoglucano, no eres de las nuestras. Y ahí es cuando le monta la respuesta. Se preguntarán ustedes qué pasa cuando entra un microorganismo, como el caso de las bacterias que son ADN, o el caso de los virus que son de ADN. ¿Cómo distinguen mi célula del sistema inmune un ADN de un microorganismo del ADN nuestro? Fácil. El ADN de los microorganismos tiene un nucleótido llamado nucleótido CpG no metilado. El ADN nuestro no lo tiene. Entonces, cuando mi célula del sistema inmune sensan la presencia del nucleótido CpG no metilado, dice, si tienes este nucleótido, no eres ADN nuestro. Y montan la respuesta contra el ADN de los patógenos. Proteínas. Todos los microorganismos, llámese virus, bacteria, hongo, parásitos, tienen proteínas. Nosotros tenemos aproximadamente 125 proteínas diferentes en nuestro cuerpo. Algunas cumplen función de transporte, otras función de hormonas, algunas proteínas son estructurales, unas cumplen función de defensa, como el caso de los anticuerpos. Los anticuerpos son glucoproteínas, pero el mayor componente es proteico. Entonces, así como nosotros tenemos proteínas, los microorganismos también. ¿Cómo diferencian mis células del sistema inmune una proteína de un patógeno de la proteína nuestra? Fácil, porque la proteína de los microorganismos tiene un péptido llamado péptido N-formilmetionil. Hasta el día de hoy, 4 de noviembre del 2022, ninguna proteína humana se le ha encontrado el péptido N-formilmetionil. Mañana no sé, pero hoy no se le ha encontrado. Entonces el péptido N-formilmetionil de las proteínas de los microorganismos se convierte en un patrón molecular asociado a patógenos. Glicolípidos y glicoproteínas. Les acabo de decir, nuestros anticuerpos son glucoproteínas. Los microorganismos tienen glucoproteínas. ¿Cómo diferencian? ¿Por qué mis células del sistema inmune no atacan a los anticuerpos? ¿Por qué no atacan a los antígenos de los glóbulos rojos, que son también de naturaleza glucoproteica? ¿Por qué no los atacan? Porque las glucoproteínas nuestras difieren de las de los patógenos, porque las de los patógenos son ricos en manosa. Ninguna glucoproteína humana tiene manosa. Entonces, es la forma de cómo mis células del sistema inmune distinguen de los patógenos de los propios. Entonces vamos a hablar ya ahora sí del resto de las etapas de la fagocitosis. Entonces ya mencionábamos la primera etapa, que era la de la quimiotaxis, ¿verdad? Cómo las ciertas moléculas atraían hacia el foco de infección o inflamación células para que participaran en el proceso de fagocitosis. Luego veíamos la etapa de adherencia, cómo esas células que estaban en el torrente sanguíneo se adherían a la célula del endotelio vascular para pasar al tejido donde se estaba llevando a cabo el proceso de la infección o inflamación. Ahora vamos a ver cómo se dan las diferentes etapas de la fagocitosis ya como tal, cómo mi célula fagocítica se come literalmente al patógeno. Entonces tenemos que en la superficie de nuestras células están los Toll-like receptors, ¿verdad? Que es la familia más importante de los TRR, aunque no son los únicos. Recuerden que está la dectina 1, la dectina 2, los tipo RIP, los tipo NOD. Pero los más importantes son los Toll-like receptors, que son los 9. ¿Da de nervio? Aquí la nerviosa subió. Una vez que mis células del sistema inmune, a través de sus Toll-like receptors, sensan
la presencia de un PANS en un patógeno, ¿qué hacen? Se unen a ese PANS. Recuerden que los toll like receptors tienen una especificidad. El 1 para los lipopéptidos, el 2 para los lipobacterios, el 3 para los RNA de los virus, el 4 para bacterias gram negativas y así sucesivamente. Entonces, identifico cuál es el PAN del patógeno. Una vez que lo identifico, lo uno a mi toll like receptor específico para el PAN. Una vez que se unió el toll like receptor al PANS del patógeno, ¿qué va a hacer mi célula? Va a ser esta segunda parte que está acá. Va a empezar a extender el citoplasma para formar una estructura llamada pseudópodo. Echa la cabeza hacia adelante. Entonces, ella es una bacteria. Yo soy una célula fagocítica. Yo detecté en ella un PANS, ¿verdad? Un patrón molecular asociado a patógenos o microorganismos. Es una bacteria gram negativa. ¿Qué tiene ella en su pared? Lipopolisacáridos. Entonces, ¿qué hago yo como célula fagocítica? Uno es el lipopolisacárido a mi toll like receptor. Cuando ya lo uno, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a empezar a extender mi citoplasma. Digamos que cada brazo mío es un pseudópodo y lo voy a ir englobando hasta que llega un momento que esta bacteria que hasta ahorita estaba afuera, en este momento cuando yo uno mis dos pseudópodos, queda dentro. Que es donde yo la necesito porque me la estoy comiendo, literalmente, la estoy fagocitando. Entonces, uno de los dos extremos de los pseudópodos, ¿y qué se ha formado aquí? Se ha formado un endosoma. Ese endosoma, que ya la bacteria está dentro, se va a llamar fagosoma, que es lo que ven ustedes aquí. O sea, el fagosoma es lo que encierra la bacteria. El endosoma, lo que la vacuola, por decir así, la vacuola que permitió que la bacteria que estaba afuera ya quede dentro del citoplasma de la célula que la acaba de fagocitar. O vesícula, como usted lo quiera llamar, pero mejor que se aprenda el nombre detrás de fagosoma, porque cuando este se una con el lisosoma va a formar una estructura llamada fagolisosoma y a ese no le puedes cambiar ya el nombre. Pero sí, si tú quieres llamar esto un endosoma, es un endosoma. Una vacuola, sí, es una vacuola, pero ya está dentro. El microorganismo, mi célula fagocítica utilizan dos mecanismos para eliminar a los patógenos por el proceso de fagocitosis. Uno son los mecanismos independientes de oxígeno. Y el otro mecanismo son los dependientes de oxígeno. ¿Cuáles son los independientes de oxígeno? Ya yo la tengo dentro de una vacuola llamada fagosoma en mi citoplasma. Como ella estaba en la parte externa, ella estaba en un Hotel 5 estrellas, un pH neutro que no le hacía daño, nutrientes adultiplén. Ahora, ¿qué hago yo? Le digo yo, ahora te voy a cambiar ese Hotel 5 estrellas, te lo voy a pasar por un hotel de una sola estrella. Entonces le quito los nutrientes y le pongo un pH ácido. No he matado a la bacteria, sencillamente le estoy haciendo un medio hostil. Esos mecanismos de cambiarle el pH y quitarle los nutrientes es lo que se llama mecanismos independientes de oxígeno. Pero la bacteria está vivita y coleando. Yo necesito matarla. ¿Cómo la mato? Cuando fusiono el lisosoma con el fagosoma y formo una sola estructura llamada fagosoma. ¿Por qué los lisosomas son tan importantes? Porque en los lisosomas es que están todas las enzimas que se requieren para darle muerte al microorganismo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, como les dije, los mecanismos independientes de oxígeno, está el cambio del pH, le colocamos ciertas
le quitamos ciertos nutrientes a través de la lactoferrina, que lo que hace es atrapar el hierro y de esa manera, si es bacteria, requiere del hierro para poderse multiplicar. Entonces, cuando se fusiona el lisosoma con el fagosoma, aquí van a haber proteasas. ¿Qué hacen las proteasas? Son enzimas que cortan los enlaces peptídicos, o sea, los enlaces de las proteínas. Las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos tienen proteínas, claro que sí. Aquí van a ver lipasas. Las lipasas, ¿qué hacen? Son enzimas que cortan los ácidos grasos. ¿Y estos microorganismos no tienen lípidos? Claro que tienen lípidos. Endonucleasa, ¿qué hacen las endonucleasas? Cortan los enlaces de los ácidos nucleicos. ¿Los microorganismos no tienen material genético? Claro que sí. Algunos ADN, otros RNA. Entonces, aquí vamos a tener todo el arsenal de enzimas capaces de ¿qué? De hacer un proceso llamado ¿cómo? Llamado digestión. Es como cuando nosotros almorzamos. Comemos una carne asada, parte usted el pedazo de carne, lo lleva a su boca, mastica, y desde que lo lleva a su boca arranca el proceso de digestión. Y ese pedazo de carne, ¿en qué se termina convirtiendo? En glucosa. Entonces lo mismo va a ser aquí. Aquí este microorganismo lo vamos a formar pedacitos. ¿Cómo se llaman esos pedacitos? Péptidos o determinantes antigénicos. ¿Y por qué macrófagos y células dendríticas son las más importantes? Porque pueden seleccionar cuál de esos pedacitos tiene la característica de un inmunógeno, tema que fue de segundo corte, que lo evaluamos ya. Tamaño, carga eléctrica, complejidad química, composición química, y lo va a unir ¿a qué? A una molécula HLA. Clase 1 si el microorganismo era intracelular, clase 2 si el microorganismo era extracelular, y se lo vamos a ir a presentar al linfocito. CD8 si era intra, o a CD4 si era extracelular. ¿Listo? Acá lo vemos lo hemos ampliado, la fusión del fagosoma con el lisosoma. Ahora, les hablé solo de los mecanismos independientes de oxígeno. Ahora vamos a hablar de los mecanismos dependientes de oxígeno. Les dije que los mecanismos independientes de oxígeno solo le hacían el medio hostil. Se la ponían difícil al patógeno, pero no lo mataban. Quien lo mata son los mecanismos dependientes de oxígeno. Entonces, hay una enzima llamada oxidasa del fagocito. Es una enzima citosólica que se une en la membrana del fagolisosoma. Esta oxidasa del fagocito, ¿qué va a hacer ahora? Mientras el microorganismo esté en el fagolisosoma, sin que esta enzima se una a la membrana de él, está viva. La está viendo maluca, difícil, pero está viva. ¿Qué necesito? Matarla. Mientras en la vacuola, llamada fagolisosoma, exista oxígeno, el microorganismo va a estar respirando. Y mientras usted respire, todavía está vivo. Lo mismo pasa con los microorganismos. ¿Qué hace esta oxidasa del fagocito? Quita el oxígeno molecular, porque recuerden que este microorganismo venía de afuera y allí en esa vacuola quedó molécula de oxígeno. ¿Qué tengo que quitarle? El oxígeno. Puede ser por dos vías, por la vía del óxido nítrico o por la vía del peróxido de hidrógeno. Entonces, el óxido nítrico y el peróxido de hidrógeno son letales para los patógenos. De hecho, anteriormente las heridas las curaban con agua oxigenada. ¿Y qué es el agua oxigenada? Peróxido de hidrógeno. Eso lo produce mi macrófago o mi polimorfo nuclear neutrófilo, que también fagocita, o mi célula dendrítica. Entonces, cuando yo le quito el oxígeno y le pongo peróxido de hidrógeno, que es letal, o el óxido nítrico, que es letal, peor aún cuando se fusionan los dos y forman los famosos singletes. Singlete. Sí, señora. La mano porque la mano. A la bacteria, obviamente, o al patógeno. Ya muerto el patógeno,
Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Lo voy a fragmentar. Y allí es cuando viene el proceso de digestión. Entonces, mírenlo, se formaron todos los fragmentos. Mi célula fagocítica seleccionará cuáles de estos fragmentos o estitos antigénicos tienen la característica de un inmunógeno y lo unirán a la molécula del complejo mayótico familiar. Los fragmentos que no tengan característica de inmunógeno serán expulsados a través de un mecanismo llamado exocitosis. Los que tienen características de inmunógeno se unen a sus respectivas moléculas HLA. Uno, vuelvo y repito, si es intracelular, dos, si es extracelular. No le voy a complicar la vida, vamos a dejárselo hasta ahí. Uy, sí, profe, porque